Buenos días, jóvenes, buenos días, buenos días. Van a disculpar, tenía problema de conexión. Estamos con problemitas de conexión. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Dije, ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Tenemos un poquito de problema de internet. Nos está costando podernos conectar. Vamos a esperar que ingresen, por favor. Buenos días, chicos. buenos días, ingeniera. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Esperemos que ingresen. Bien, creo que ya estamos, ¿sí? Vamos a empezar. Bien, vamos a empezar. Empezamos con un nuevo tema, ya estableciendo el concepto. En este momento vamos preparando. Bien, me dicen si visualiza mi pantallita ya. Enseguida les voy mostrando. Vamos viendo cómo están. Buenos días, chicos. Ya se puede ver, ¿Se ingeniera. puede ver? Qué bueno, me alegra, me necesito. Ese es el único detalle para nosotros. Que se visualice y que se escuche más que todo. Bien, una vez plasmado prácticamente todo lo que es el desarrollo de estructuras, que hemos llegado hasta árboles, hay un concepto que en este caso se maneja lo que es el almacenar, o sea, todo lo que hemos visto y establecido en las diferentes estructuras hasta árboles, sí, toda esa información se almacena en la memoria, o sea, todo almacenado en la memoria, en diferentes estructuras, que me permiten prácticamente pues manejar los diferentes datos. En sí el objetivo es de todo digamos, esta materia es ver cómo los datos manejas en diferentes estructuras, dinámicas, estáticas y entre las dinámicas en sus diferentes estructuras. Entonces nosotros podemos manejar
Ahora, ¿qué es lo que nosotros establecemos ahora? El que ya no se almacene, ¿verdad? Ya no quiero que se almacene en la memoria, yo quiero que se almacene prácticamente en el disco duro o en algún gestor que actualmente ustedes ya manejan ese elemento. Entonces, a partir de ese concepto de que yo quisiera ahora que, digamos, la información ya se almacene en algún dispositivo, entonces justamente nace en lo que es el manejo de archivos y ya en los diferentes lenguajes, que en este caso en C++, que estamos estableciendo las estructuras, tenemos justamente la cantidad de elementos que se va manejando, poder manejar ahora ya no en arrays, prácticamente en otras estructuras, sino en un lugar, como dice, en un lugar de nuestro disco duro, en un archivo. Entonces, ahí es donde nace ya el concepto prácticamente de manejo de ficheros. Y lo que ustedes actualmente ya manejan con prácticamente el enlace de SQL con Visual Studio, MySQL con Visual Studio, puede ser con PHP, dependiendo prácticamente, ¿no?, en qué gestor nosotros queremos manejar. Entonces, ese concepto ya se va manejando, donde nosotros vemos ya el cómo manejar la información, porque yo les decía, la estructura llega a ser ya un tipo de clase, de esa clase nosotros tomamos como plantilla para poder prácticamente pues ya manejar la información. Entonces, se maneja ya a partir de aquí el manejo de flujo de información y estos mismos pueden establecer a su manipulación. Entonces, lo que hacemos ahora ya no es pasar a la memoria RAM, sino pasar a un archivo. ¿Ya? Hay diferentes archivos sobre los cuales nosotros podemos manejar prácticamente en todo lo que es manejo prácticamente de C++. Existen dos, que es un formato TXT, en el cual ese formato se va almacenando información, y prácticamente el otro formato es el .dat, que es un dato binario que prácticamente te encripta la información, te hace que tú no puedas visualizar. Ustedes saben que un archivo TXT es fácil de aperturar y de poder visualizar la información. Entonces también acá han visto la manera de poder convertir a un formato binario de tal manera que se pueda hacer el proceso de encriptado. Durante todo el proceso prácticamente de desarrollo, sí, ya a partir de aquí de manejo de archivos ya se maneja el concepto prácticamente de acceso aleatorio, implica que pues no tiene ningún índice, y prácticamente secuencial, perdón, y el aleatorio es cuando ya tú generas un índice, es donde nosotros decimos los datos no tienen que repetirse, ¿verdad? Entonces, tenemos ya esta estructura manejando a partir prácticamente del manejo de datos. Acá nos dice archivos de tipo texto, que prácticamente es un TXT, y los archivos binarios son almacenados en forma binaria. Estos archivos son los que prácticamente no se visualizan, en su contenido no sabemos qué tienen, pero sí está la información que nosotros vamos almacenando prácticamente. Ahora, para el desarrollo prácticamente digamos, de generar archivos, nosotros vamos manejando prácticamente algunas librerías, entre ellas justamente la librería es el Ftrim, el cual me va, en base a sus comandos, me va a poder permitir hacer lo que es el CRUD, que ustedes ya lo están desarrollando. Ya, justamente por eso va la exigencia en este caso del proyecto que les estoy estableciendo. Obviamente no les voy a decir ahora que me van a hacer en C. Ustedes ya están desarrollando prácticamente en este caso en un otro lenguaje, ya en un gestor de base de datos, ¿no? Entonces, como les digo, a partir de acá ya es el manejo prácticamente ya de archivos para poder abrir, para poder cerrar, para hacer la lectura y todo ese elemento. Voy a complementar con un otro documento más que justamente pues me habla sobre el cómo guardar estos datos, de qué manera. Ya, acá nos dice, por ejemplo, existen campos y ahí hablamos a estos elementos, que es la estructura 1, la estructura 2, o sea,
Una estructura tiene varios datos. En este caso estamos viendo bajo una estructura, sí, que es una plantilla, podemos almacenar información, ¿no? Donde prácticamente cada uno tiene diferente tipo de dato, ¿sí? Entonces nos habla un tanto sobre ese elemento. Ahora, bueno, explicándonos acá prácticamente nos va estableciendo que nosotros debemos manejar diferentes estructuras, de las cuales prácticamente nosotros tenemos que establecer como una plantilla, ¿sí? Y ahí justo, y si ve, de esta manera se va guardando la información, así se va a guardar. Pedro González, sí, Alfredo, sí. Pero esto es un formato TXT, o sea, la información que se tiene almacenado es un TXT. Bien, acá también nos dice, ¿no?, de cada uno de ellos. Y todo esto vamos a ver en forma práctica cómo se hace, porque ustedes ya lo están desarrollando, por eso va a venir prácticamente lo que es la exigencia, digamos, o requerimiento de que yo, que necesito aplicar prácticamente de estas estructuras. Acá igual, de la misma manera, de acceso binario, ¿sí? Nos va mostrando. Esto les voy a dar como referencia. Obviamente, como dice alguien, haríamos un proyecto. No, ustedes ya lo están desarrollando un proyecto, ya están desarrollando todo ese elemento. Como les decía, se maneja una librería, justamente es el FStream, donde prácticamente para el manejo prácticamente de esta información se tiene que manejar así como nosotros, por ejemplo, decimos, te enlazas con la base de datos, luego tienes que abrir el archivo, en este caso con el servidor, abres la base de datos y tienes que cerrar la base de datos. De la misma manera se tienen comandos que nos permiten prácticamente establecer. Ahora, acá por ejemplo hay que saber bastante lo que es el manejo, ¿sí?, de sus atributos en el manejo de archivos. Por ejemplo, aquí tenemos abre un archivo. El momento que yo necesite abrir un archivo, tengo que utilizar estos atributos, tales como que el R que abre, el W crea un nuevo archivo, el A abre para añadir datos. Estos atributos son manejados prácticamente durante todo el desarrollo del código, ¿ya? Entonces, me dicen si se escucha. Estos elementos vamos a ver ahora en forma prácticamente práctica, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos otro muy complementario como atributo. Tenemos lo que es el archivo de texto y el archivo binario, ¿sí? Estableciendo como atributo. ¿Ve? Acá nos dice ejercicio, pero nosotros vamos a ver en forma práctica, ¿sí? En forma práctica. Vamos a ir viendo un trabajo, un pequeño proyecto, les voy a decir enseguida, me esperan un ratito, chicos. Ya, porque esto lo están haciendo ustedes, por eso siempre este tema ya es complemento a la exigencia prácticamente de del proyecto que están haciendo prácticamente ustedes. Entonces, nosotros lo único que decimos, ustedes están desarrollando. Bien, tenemos acá, vamos a ver acá este pequeño ejemplo. Hay varios, ¿sí? Uno simple y uno que ya puedo manejar prácticamente se puede decir como estructuras más complejas, ¿no? Con estructuras más complejas. Vamos a ver si es este. Esto, por ejemplo, es bueno que los chicos en primero ya manejen este concepto de archivo, ya donde prácticamente ellos van a poder establecer ya el manejo de cómo se almacena en el disco duro, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos creando aquí? Es como que fuese prácticamente nuestra clase, ¿ya? Obviamente aquí tengo una clase que es prácticamente persona, estableciendo y definiendo, de la que pues tiene un enlace con una clase fecha. Eso debido a que no tenemos el tipo de dato data time. Entonces, esta es mi plantilla. ¿Sí? Eres la plantilla. Ahora, lo que hacemos también prácticamente en la carga de datos, cuando ya ustedes están manejando, creamos un objeto de la clase persona. ¿Sí? Estamos creando un objeto de la clase persona. En este auxiliar vamos a hacer la carga para que se inserte prácticamente en todo lo que es ya nuestro archivo.
Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un menú, ¿ya?, del cual se genera y se establece prácticamente el saber hacer el CRUD. Acá está el registro, tenemos el modificar, tenemos el eliminar, tenemos la búsqueda. Pero ¿dónde se está almacenando? Se está almacenando ya no en la memoria. Sí, se va a almacenar prácticamente ya en el, como se dice, en nuestro disco duro, en el mismo lugar donde está generándose prácticamente este archivo, ¿ya? Entonces, esto simplemente es un subproceso para hacer un pause y un CLS. ¿Ya? En todo lo que explica, cuando diga continuar, simplemente es para que venga, haga el pause y haga el CLS, nada más. Ahora, vamos a ir al primero, ¿cómo se crea un archivo? Y aquí estamos diciendo, voy a crear un archivo que se va a llamar persona.dat, que significa de tipo binario. De tipo binario. Cuando es .dat es de tipo binario. Cuando es txt es de, como decimos, es de txt. Entonces venimos acá, justamente aquí, donde el cómo, porque yo necesito prácticamente es que ustedes, digamos, establezcan como conocimiento, porque parte de ustedes ya están desarrollando en otro lenguaje. ¿Ya? Entonces, de esta manera creamos prácticamente como que un archivo, ¿ya? Con el file y generándonos una variable, voy a aproximar un poquito más, generándonos una variable como que tipo puntero, ¿ya? Primero, ¿qué estamos utilizando acá? Pues vamos a ir primero con la librería. La librería que nos dice que requiere es el fstream. Esa librería está inmersa, por si acaso, aquí en el bits. Está inmersa en el bits, en nuestra librería global, porque eso nos da, justamente en la teoría dice, necesitamos de la librería fstreams, pero nosotros podemos utilizar la global, ¿ya? Por si acaso ustedes, digamos, si van a tener este código para que vean, no hay la librería, está inmersa ahí. Entonces, creamos un puntero, ¿ya? Con el comando file, el archivo. Ahora yo digo archivo, que ya está creado, ¿sí? Aperturo, y digo abrir, es como que crear prácticamente un archivo .dat. Aquí le estoy diciendo el W, esto viene justamente de este elemento que les había dicho hace un momento. ¿Sí? ¿Cómo creo? Con estos atributos. Crea un nuevo archivo para la lectura. Sí, crea, abre el archivo, pues sí, es como que para modificar, para crear, ¿no? Esto para abrir y esto para así como para modificar. Entonces, bajo ese atributo yo le estoy diciendo, sí, crear de tipo binario. Si aquí colocaría t, tendría que decir acá .txt. Igual, ¿qué es lo que nosotros decimos si hemos tenido conexión con la base de datos, ¿no ven? Acá nosotros decimos si el archivo es null, el que se ha creado, entonces termina el código. Prácticamente no hay enlace, no tenemos conexión con la base de datos. ¿Sí? Entonces, una vez que se va estableciendo ya el enlace, una vez que se ha tenido el enlace, pues cerramos. Entonces, creamos y cerramos. Este comando me permite abrir y me permite cerrar, así como la base de datos. Estos son los comandos que nosotros ya manejamos para, en este caso, almacenar la información ya en el disco duro prácticamente. Entonces, este es digamos, el algoritmo que me permite crear un archivo en el disco duro. Ahora, en la parte ya de carga de datos, porque yo tengo que ir a hacer la carga de datos, tengo que almacenar prácticamente. Entonces, este comando es el que encargado prácticamente de abrir bajo ciertos atributos. Entonces, estos dos, como que conectate a la base de datos y abrir, digamos, en este caso, la estructura, ¿no? Entonces, nosotros acá nos conectamos a la base y le digo, ahora, yo necesito ¿para qué? Como tengo que cargar datos, ¿sí? Ese atributo viene de acá justamente. Dice, abre el archivo para añadir. ¿Sí? Necesitamos añadir. Entonces, por eso justamente tenemos acá, nos va a añadir aquí al archivo binario. Preguntamos si el archivo está vacío, porque puede que no tengamos ni creado, ¿verdad? Entonces, se va a salir. Y si no, empezamos. En este caso, esto
acá hemos creado un objeto auxiliar, justamente un objeto auxiliar, que es persona. En esos datos prácticamente estamos cargando y pidiendo prácticamente acá para la carga de datos, estamos pidiendo, vamos a venir acá un poquito con cuidado, ¿ya? Estamos pidiendo los datos, introduzca CI, y como sé que CI es la clave, nosotros decimos, ¿no? Nuestra clave principal, nuestra clave foránea. Entonces, de esta manera, mediante el flush, nosotros decimos que va a ser la clave de acceso para este archivo. ¿Sí? Va a ser la clave de acceso a este archivo. Y prácticamente, pues ya definimos, acá no se va a poder repetir prácticamente, en este caso, los datos para ese atributo. Luego pedimos el nombre, ¿sí? Estableciendo prácticamente la fecha de nacimiento que ya sabemos, ¿sí? Mediante las estructuras, y luego le decimos, miren, este es el fopen, este ahora es el fwrite. Con el fwrite nosotros guardamos, ¿sí? En prácticamente los datos del objeto en el que hemos agarrado en la estructura persona un registro. Mediante todo este comando estamos logrando, ¿sí? Almacenar toda esta información que vamos estableciendo en el archivo y luego cerramos. Así también hacemos, ¿sí? Enseguida vamos a entrar ya a Visual Studio, ¿sí? Haciendo ya una similitud en base a todo lo que estamos viendo acá, y ustedes ya manejan con procedimientos almacenados, y vamos a establecer eso porque he visto que la mayoría está trabajando con procedimientos almacenados. Entonces vamos a ir viendo digamos, las exigencias que tenemos ahora para el proyecto prácticamente, ¿no? Entonces, esta es la manera, mediante estos comandos se logra prácticamente, pues, lograr insertar un dato para que justamente podamos guardar, ¿no? Todo lo solicitado. Ahora, ¿cómo tengo, esto es reporte? Ya, ¿cómo tengo el reporte? Tengo que hacer el reporte prácticamente de todo ese archivo porque está en el Discord. Ya, si vengo, voy a venir acá justamente desde donde abrí. Este es el código sobre el cual se crea prácticamente. Si se fijan, miren, acá se crea un archivo. En este archivo es donde el momento que yo le digo crear, en el proyecto que esto se crea ese archivo. Es de tipo, prácticamente, si yo le digo acá, mostrame, miren, yo no sé qué cosa se está guardando acá. No. Prácticamente. Esta forma de guardar prácticamente en forma binaria es la que nos sirve prácticamente para encriptar, podríamos decir, los datos. En cambio, el TXT se visualiza toda la información que nosotros vamos desarrollando, ¿ya? Entonces, cuando es TXT, tú puedes entrar, ver, inclusive hasta modificar prácticamente la información ahí, ¿no? Entonces, ese archivo, pues tengo que leer ahora, tengo que aperturar para luego, pues, mostrar los datos. Igual, es como que hago la conexión a la base de datos, abro el archivo, así, ¿no? Así como he creado. ¿Pero con qué? Con este atributo, R. Y justamente vengo acá y les digo acá, ¿qué hago con R? Abro el archivo para que sea lecturado y luego mostrado prácticamente, ¿no? Entonces, el B es de binario. Preguntamos si pues está vacío el archivo, si se va a salir. Y si no, pues hacemos una lectura de que justamente del primer elemento. Y bueno, este es el encabezado nada más, ¿no? Nos muestra el encabezado y decimos, mientras no sea fin de archivo, mediante un while y preguntando si es fin de archivo, empezamos a mostrar toda la información, estableciendo este comando acá, repitiendo, porque no es fin de archivo, tiene que volver a leer, Entonces, pues prácticamente tenemos toda la información y en este caso, pues va a ser la lectura y nos va a mostrar toda la información. Nada más. Entonces, de esta manera nosotros mediante el comando fread podemos lograr leer toda la información de ese tipo de estructura, ¿ya? Esto sería el reporte. Hay varios reportes que se pueden hacer ordenado, ¿sí? Ordenado por búsqueda, dependiendo prácticamente. Ahora, ¿cómo se hace la búsqueda?
La búsqueda, nosotros necesitamos hacer búsquedas prácticamente en un archivo. Cuando ustedes hacen búsquedas, por ejemplo, filtros, hagan búsquedas. En el caso de ustedes tiene que ser filtros inteligentes, ¿no? Que empiece, por decirles, la búsqueda que empiece con, no necesariamente que empiece, sino que ustedes colocan un carácter y se empieza a filtrar los datos, ¿no? Prácticamente. Entonces son búsquedas. Esas búsquedas nosotros de acá pues establecemos en base a un dato. En el caso de ustedes, la búsqueda es en base a un carácter que ustedes colocan en un text box y luego pues hace el filtro. En cambio aquí nosotros abrimos justamente para leer. El leer es de leer. ¿Sí? Venimos acá y pedimos qué dato quieres buscar, ¿no? Venimos y hacemos la lectura. Es bien parecido a listar. Justamente con el read prácticamente nosotros establecemos la primera lectura. Y mientras no sea fin de archivo, le decimos si el dato obtenido prácticamente de esta lectura es igual al auxiliar que se ha pedido. Si es sí, prácticamente se muestra la información y se hace un break digamos, del proceso. Y si no, pues seguimos leyendo y tenemos aquí una variable control. Si este control está en falso, pues quiere decir que el dato que se ha introducido pues no existe. Entonces, la búsqueda se va basando prácticamente, en este caso, a la estructura del listado o del reporte que nosotros necesitamos. Ahí estableciendo prácticamente una comparación interna si encontró o no encontró el dato. Siempre cerramos. Ustedes también, yo sé que cierran. Enseguida vamos a ver las estructuras de las cuales también vemos desde Visual Studio. Igual, ¿qué modifico? Yo puedo modificar, en este caso, en el caso de ustedes, por ejemplo, entran a editar, modifican y pueden modificar cualquier campo. Acá también se puede hacer eh, como que estamos estableciendo ya en C. Pues no puedo decirle modificar todo o modificar un campo, modificar si se puede prácticamente en general. Igual, en este caso buscamos el dato al que quiero modificar porque sabemos que el CI es la clave de acceso al archivo. ¿Sí? Hacemos siempre este elemento, ¿no? Es como que me conecto a la base de datos y abro la estructura, ¿no? En este caso, la tabla. Entonces, en base a eso, hago la búsqueda, ¿ya? Se hace la búsqueda prácticamente en este caso, del archivo que quiero. Hacemos la lectura, porque sabemos que con el R nosotros necesitamos hacer la lectura y buscamos, ¿sí? En este caso, estableciendo ahora como la búsqueda que hemos hecho prácticamente de datos. Si hemos encontrado, pues en este caso se sale del elemento, ¿sí? En cambio, en la modificación, bien parecido, vamos a ir a la parte de modificar, es bien similar. Igual, hago la búsqueda, solamente que acá, una vez que yo encuentro, pues en este caso modifico. Vuelvo a pedir prácticamente el nuevo nombre, vuelvo a pedir la nueva fecha, sí, dependiendo qué campos, ¿sí? Y solamente que acá nosotros, así como nosotros tenemos un índice, que vamos estableciendo, por ejemplo, en sus estructuras, encontramos ese índice. Justamente mediante este proceso estoy obteniendo el índice del archivo sobre el cual voy a hacer la modificación. Y hacemos un salto a esa posición prácticamente acá. Hacemos un salto y volvemos a grabar. ¿No? Esa es la diferencia entre lo que es prácticamente la búsqueda y en este caso, digamos, poder buscar, pero ya lograr modificar. Entonces, podemos hacer, ¿sí? Tenemos el eliminar, vamos a ir justamente el CRUD, es el CRUD prácticamente de desarrollo. ¿Sí? Igual, tengo que pedir qué dato quiero eliminar haciendo la conexión. Ahora, ¿de qué manera trabaja? ¿De qué manera? Uy, vamos a habilitar, por favor, no nos han dado el ilimitado. Voy a habilitar acá enseguidita voy a habilitar, no vamos a alcanzar, porque si no, no nos han dado el ilimitado, chicos. Vamos a ver.
vamos a migrar, por favor, vamos a migrar. Este código, mientras tanto, voy a aprovechar de mandarles. Ustedes, por ejemplo, cuando ya tengan establecido prácticamente el archivo, cuando tengan establecido el archivo, ya no van a tener ustedes nada en su, prácticamente acá no van a tener nada, no van a tener este archivo. Entonces, cuando ustedes ya ejecuten, el primero recién se les va a crear porque ustedes no tienen el archivo en su disco, ¿no? Entonces, venimos acá. Les voy a pasar directamente al grupo, ¿ya? Y me lo ejecutan, por favor. Ahí les estoy mandando, ¿ya? Aperture ustedes este código y van a ver y van a establecer prácticamente, obviamente no les voy a hacer ningún trabajo, simplemente para que ustedes tengan conocimiento de qué manera pues hemos ido viendo el concepto de almacenar la información, ¿ya? Ahí tenemos, nos vamos uniendo. Ahí está el enlace, jóvenes, también les estoy mandando. Por favor, vamos ingresando, vamos ingresando. Vamos migrando, chicos, vamos migrando. Bien. Bien, vamos migrando, chicos, de una vez, así nos evitamos tanto de... Exacto, por favor, porque enseguida ya termina el show. Perfecto. Muy bien, ya estamos. Voy a compartir la pantalla mientras tanto. Bien, me avisan ya si es que van a ejecutar, ¿sí? En el caso de ustedes se va a crear, pero ahí se va a crear vacío, porque en el caso mío ya tengo cierta información. Ustedes van a ir almacenando y bueno, eso es para que vean de qué manera desde acá ya se va viendo el concepto de poder almacenar ya en un dispositivo, ¿no? En este caso podríamos decir en una base de datos.
perfecto, creo que ya está. Ya, entonces, como les decía, pues acá tenemos lo que es el eliminar datos, ¿ya? Igual, con la misma característica de poder conectarme, en este caso, como que a la base de datos y haciendo uso eh, de nuestra base, que sería en este caso nuestra estructura prácticamente, persona, solicitamos en este caso que prácticamente código yo quiero eliminar. Se hace la lectura, igual que la búsqueda, ¿sí? Se hace la lectura y mientras no sea fin de archivo, ¿sí? En este caso, y decimos sí, sí, en este caso, ahora. En el caso de eliminar, se manejan dos archivos acá. No se puede hacer prácticamente el eliminar así como que buscando el índice y elimino. Hay dos elementos que se manejan acá en el eliminar. Este es el archivo que aperturo, el que tengo prácticamente como estructura. Y se crea un temporal con las mismas características que persona. Entonces, en el eliminar tiene que manejar como que un archivo auxiliar más, en la que justamente, ¿qué es lo que hace? ¿Para qué nos sirve el temporal? El temporal nos sirve justamente, decimos acá, mientras no sea fin de archivo, decimos, ¿sí? Mientras no sea fin de archivo, entonces venimos acá y decimos, ¿sí? Como leemos el archivo y decimos, es diferente del número que yo estoy queriendo eliminar. Si es diferente, se va almacenando en el temporal. ¿Qué implica? ¿Sí? Que el archivo que yo quiero eliminar está siendo anulado y todo lo que no es el código prácticamente del CI se va almacenando en este temporal. Entonces, esa es la manera de anular o eliminar un registro del archivo. Entonces, acá solamente en el temporal va a colocar aquellos que sean, en este caso, diferente al elemento que estoy queriendo eliminar. Viene y seguimos leyendo y tenemos el temporal. Y una vez que yo tengo el temporal, ¿sí? En este caso se cierra como que la base de datos, podríamos decir acá. Cerramos el temporal, cerramos el archivo persona, ¿sí? Estableciendo ahí los dos. Y se hace un manejo de comando desde el MS2. Se elimina prácticamente el archivo que se ha creado y el temporal se renombra, porque así se hace en el MS2 por si acaso. Entonces, con el remove nosotros removemos un archivo y con el rename nosotros renombramos. ¿Qué estamos renombrando? Temporal que se llame persona, ¿no? Entonces, acá en el temporal solamente están todos aquellos que no son igual a este archivo que yo estoy queriendo eliminar. Esa es la manera que se logra prácticamente en el manejo ya de archivos, ¿sí? Pero estableciendo en su formato TXT de forma binaria, estableciendo prácticamente ese concepto. Ustedes ya manejan desde un gestor y establecen el enlace con un lenguaje. Entonces, esta estructura me permite, o este pequeño código que están viendo ustedes, me permite hacer ese elemento, ¿sí? Voy a ejecutar acá y les voy a mostrar un segundo más, donde ustedes no solamente manejan una estructura, pueden manejar hasta así como una base de datos, solamente que la clase se va a trabajar prácticamente, se puede generar una clase, hemos visto cómo generar clases, ¿ya? Acá tenemos justamente el crear, ¿ya? El crear, cuando uno hace el número 1, ya prácticamente es como que elimina totalmente los datos, siempre eso cuando, bueno, los chicos que en este caso vamos manejando prácticamente en primero, ¿no? Los chicos ya terminó, ¿no? Ya ha terminado el Zoom. En primero, por ejemplo, les decimos con mucho cuidado, cuando manejamos el número 1, implica, es un delete directamente de la base de datos. Si cada vez haces, así es que se va a borrar totalmente tu base de datos, así es que esto con mucho cuidado, porque puede que tengas datos almacenados. Entonces, por ejemplo, acá yo ya tengo algunos datos, ¿sí? Voy a generar el número 3, por ejemplo.
voy a generar el 3, que ya tengo almacenado. No estoy almacenando nada, es de la base de datos directamente, ¿no? Por ejemplo, listado personal, carnet y Juan, Ana y Mauricio. Yo no he cargado nada, porque ya tengo anteriormente almacenado ya en el disco duro estos datos. Entonces, ustedes pueden salirse del programa, volver a ingresar y bueno, y tienen almacenado ya la información. Esa, digamos, es la idea ya de establecer prácticamente de que pues ya puedo manejar, sí, estructuras que me permitan almacenar en el disco duro. Y de ahí, bueno, nació lo que son los gestores y todo ese elemento, ¿sí? Entonces, esta es la noción, de esa manera se viene y se va estableciendo en el manejo ya de estructuras. El manejo de estructurar, el manejo de todo lo que ustedes establecen. Ahora, las diferentes estructuras que a ustedes les mostramos es para manejo de pilas, colas, listas y todo lo que nosotros pueden ustedes adicionar prácticamente. Muchos de ustedes, cuando han defendido prácticamente sus proyectos, yo les digo, ¿en qué estás aplicando pilas, colas? Y muy interesante realmente, en algunos de ellos me han contestado en qué están utilizando las listas, en qué están utilizando las colas, en qué están apilando. Por ejemplo, me mostraba, yo estoy apilando acá esta información, de la cual algún momento, sí, obviamente va a ser buscado. Entonces, esos elementos son usados prácticamente en el desarrollo de proyectos que están haciendo ustedes, ¿no? Entonces, esa es la idea prácticamente de generar, digamos, ese concepto. Ahora vengo acá, yo quiero prácticamente, voy a hacer el número 3, ¿sí? Ahí tengo el 3. Voy a adicionar uno, ¿sí? Voy a adicionar uno, vamos a hacer el registro, sería en este caso el registrar. Obviamente que si se fijan en su entorno consola, ¿no? En este caso es un entorno consola, ¿sí? Esa es la inicial que nosotros establecemos prácticamente, ¿no? Acá le voy a decir, vamos a decirle acá, ya, pueden cargar ustedes datos, ya les mandé prácticamente, ¿no? La fecha de nacimiento, le vamos a decir, ya, listo, ya está cargado sus datos y hago el número 3, ¿sí? Establezco el número 3, ahí está. Se va almacenando registro a registro. No, por ejemplo, si yo digo, me salgo de todo, me salgo, como se dice, de la aplicación y vuelvo a ingresar y vuelvo a obtener el resultado, pues, o querer ejecutar el código, perdón, pues tengo, así como nosotros tenemos almacenados en la base de datos, está almacenado en un formato binario. Este formato binario les permite como que encriptar datos prácticamente en la base de datos. Entonces tenemos todos estos elementos, el eliminar, el buscar, ¿sí? Tenemos todos los CRUDs, en sí es un CRUD en general que tenemos acá, ¿sí? Se puede establecer en su estructura. Ya, vamos a ir viendo prácticamente otro tipo de estructura, que justamente es este. Vamos a ver archivos, ahí estamos. Acá, por ejemplo, este es un sistema, y es un pequeño sistema de compra-venta. Ya es un pequeño sistema de compra-venta que me permite prácticamente pues establecer algunos criterios, donde obviamente por no tener la estructura pues se va generando lo que son las estructuras combinadas, ¿sí? Las que prácticamente hemos ido viendo nosotros. Ya acá tengo, por ejemplo, ventas, tengo la parte de, por ejemplo, proveedor, ahí está un proveedor, por ejemplo. Ya, del proveedor necesito lo máximo marca países, la fecha, las ventas, el acceso del ID del usuario, puedo hacer, ahí tengo el acceso del ID del usuario, ¿sí? Acá es prácticamente valores de compra-venta, ahí en su estructura como tal establecemos prácticamente los datos del nombre, código, unidad, proveedor, fecha. Esto es como que fuese en general una estructura y en la que está en combinación prácticamente con las otras estructuras. Esa es la manera, porque no tenemos otra de hacer, digamos, la parte que ustedes hacen, la relacional. Ustedes hacen prácticamente lo que es la cardinalidad de su base de datos. Entonces, no hay una forma, pues es justamente haciendo la cardinalidad en el enlace con otras estructuras.
de la que nosotros generamos pues un elemento que me permita generar prácticamente una información. Entonces se puede crear, se puede establecer, ¿sí? este tipo de estructuras en la que yo toda esta información pues voy creando prácticamente, en este caso, todo el proceso. Ahora, si veo en su estructura, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué archivos tenemos creados? Vamos a ir a ver prácticamente, acá creo que está el proyecto, ¿sí? Son proyectos que se les hace hacer a los chicos. Ya tenemos prácticamente estableciendo acá, tenemos ventas, tenemos productos baja, tenemos los datos, ¿sí? Son elementos que se va creando, o sea, no necesariamente voy a crear prácticamente, en este caso, uno, puedo crear varios, dependiendo prácticamente de todo lo que voy desarrollando prácticamente mi proyecto. Entonces, a partir de aquí ya se les hace prácticamente trabajar, inclusive, como se dice, establecer el concepto de logueo, login que me permite manejar estas estructuras, ¿sí? Donde ellos, en base a este pequeño, digamos, esquema, que es, en este caso, como se dice, consola, pero ya tengan esa idea del manejo prácticamente de la parte de logueo, ¿sí? Luego establezco, ahí está justamente todo lo que es el login, el manejo ya de su estructura de generar prácticamente, ¿no? Acá obviamente se visualiza, no, si por ejemplo acá nos dice si el usuario es admin, ¿sí? Y su password es, no sé, esto dónde está de nosotros, actualmente de ustedes, está en la base de datos. Ahora, un elemento que se maneja bastante ahora es el encriptar esta información en nuestra base de datos también, ¿sí? Entonces, estos elementos se van manejando, ya con los chicos se les dice prácticamente que vayan manejando. Entonces se genera. Esto es en base a todo lo que hemos hecho prácticamente nosotros, estableciendo lo que es, por ejemplo, esto es para una empresa de venta de equipos de médicos, y se va generando su menú y vamos a ir viendo prácticamente el enlace enseguida del crear archivo, ¿no? Ahí está, tiene la misma estructura, solamente que en este caso le dan su plus nada más. Crear el archivo, ahí está, justamente está estableciendo de .txt, ya, vengo acá y establezco acá el abrir, el cerrar, para cargar de la misma manera. Si se fijan, como hemos explicado hace rato, se hace la apertura, se hace la carga, se hace la visualización, y bueno, y una combinación de archivos que se va desarrollando. O sea, se puede crear una pequeña base de datos en base a que a una estructura en la cual tú vas enlazando, porque esto les digo siempre, bueno, no puedo hablar con ellos y decirles, vamos a hacer la cardinalidad. Esta es la estructura general que se va estableciendo para su enlace, ¿no? Como que este tiene estos atributos más enlazándose con otras estructuras. Entonces se va manejando prácticamente este concepto, se va manejando ya en su estructura, ¿ya? A diferencia a la que ustedes prácticamente, ustedes manejan, ¿no? Vamos a, ¿cuál era la clave? Vamos a ver estos, si no me quiero, admin 1, 2, 3, 4, ¿sí? Vamos a ver, simplemente esto es para que vean que sí se puede generar. ¿Ya? Ahí está, justamente nos dice, bueno, ese es el título que le da, ¿no? Esa es la manera de expresar prácticamente. ¿Ya? Admin, vamos a ver. ¿Ya? Y listo, bienvenido, así. Así nosotros hacemos, lo mismo establecemos prácticamente acá. Tenemos la parte de compra-venta, ¿sí? ¿Qué quiero hacer con la compra? ¿Qué quiero hacer con la venta? Establezco, por ejemplo, ahí voy viendo qué quieres comprar. ¿Quieres adicionar el producto? ¿Quieres adicionar las unidades? ¿Quieres consultar el almacén? ¿Quieres modificar? ¿No ve? Entonces, como que, ¿qué quieres hacer? Yo quiero hacer la consulta prácticamente, o dar de baja, porque ese es el concepto de dar de baja, ¿no? Ellos también no se les dice, en un sistema no se elimina, ya sabemos eso. En un
sistema que nosotros diseñamos no hay. El único que puede eliminar es prácticamente podríamos decir, por argumentando el por qué se está eliminando, pues el administrador, ¿no? El que maneja prácticamente el desarrollo del sistema. Porque sabemos que el usuario simplemente puede dar de baja y tiene que decir por qué está dando de baja, ¿no? Entonces, esos conceptos también se van manejando prácticamente en todo lo que se hace en estos pequeños desarrollos, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, el número 3, quiero consultar mi almacén. Consultar producto es el stock que quieres almacenar, quieres consultar los datos de bajas, porque también hay bajas, ¿sí? Entonces, yo quiero consultar mi stock, ¿qué tengo en el stock en el almacén? Entonces me dice, eso es tu stock, eso tienes en stock, ¿sí? Estableciendo ahí, por ejemplo, los datos, ¿sí? Entonces ingrese el código a consultar, por ejemplo, ahí el código que tengo es el 0025967, ese es el código que de ese quiero saber en existencia cuánto tengo, por ejemplo. Ahí me muestra, ¿sí? Me va mostrando un tantito por la pantalla, me va mostrando, por ejemplo, sobre el producto. Su código es, el valor de compra es, el proveedor acá, y nos muestra todo ese elemento. Entonces, se puede desarrollar sistemas, se puede hacer de todo. Ya con los conceptos, por eso se les hace manejar este tipo de estructura. Acá, para los chicos, ¿qué es, digamos, el reto que hacen en estos proyectos? El reto es el manejar esta cantidad voluminosa de información que se tiene. Para ellos ese es, digamos, uno de los elementos que dice, tanto estoy utilizando 900, y si se fijan, se está generando una pequeña base de datos. Entonces, ahí va, por ejemplo, el hecho de ver y manejar los conceptos ya iniciales de manejar una base de datos, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos indica justamente el último tema que llevamos en nuestra materia, son manejar ahora, dice, la estructura, estructurar un proyecto que se base prácticamente ya en el manejo de gestores y todo eso que ya lo están desarrollando ustedes prácticamente, ¿sí? Este es el concepto que nosotros vamos desde el C. Ahora, ¿qué ocurre con nosotros? Pues tenemos establecido lo siguiente, ¿no? Ahora nosotros manejamos así. Ahora, depende en qué gestor ustedes estén manejando prácticamente. Ya, vamos a entrar justamente con el SQL. Ya, vamos a entrar con el SQL. Puede ser con el MySQL, dependiendo por eso, pues, en qué gestor están trabajando cada uno de ustedes. Entonces, ustedes ya saben prácticamente estableciendo. Ahora, por eso estoy perfilando los requerimientos que se va a tener prácticamente en todo lo que es el manejo, en este caso, de su proyecto. Ya, yo voy a aperturar una base de datos acá. Ahora, esta es nuestra base de datos, ya no está en el disco duro, ¿verdad? Justamente estableciendo acá un nombre de un sistema del cual prácticamente, ¿qué tienes tú? Ahora ya no se manejan estructuras, se van creando tablas prácticamente que me permiten pues el desarrollo. Esto que es un esquema que prácticamente a ustedes establece lo que es el diagramado, ¿no? Entonces, este concepto prácticamente de manejar la cardinalidad, pues han visto que allá nosotros tenemos que indicarles mediante todo lo que es el enlace, en este caso de diferentes estructuras, combinación de estructuras, ¿sí? Nosotros ya enlazamos mediante todo lo que es el proceso de normalización y cardinalidad que nosotros establecemos. Entonces, lo primero que se debe es, una vez que los chicos conocen, por ejemplo, acá en C++, que cómo se almacena, en este momento no saben todavía qué es normalización. Por eso es que ya ustedes, al manejar base de datos, les establecen el concepto de normalizar, en la cual no se redunde la información. Entonces, lo que voy a calificar, ¿sí? Justamente es uno de los parámetros que voy a ver en su proyecto, es la normalización de su base de datos.
¿ya? Entonces, como requerimiento va a ser justamente el esquema diagramado de su base de datos. Ya eso voy a colocar en un informe en la que me presente prácticamente cuál es el esquema, de qué manera, porque yo mediante este esquema voy visualizando, sí, uno de los aspectos que ustedes ya están manejando y ya han llevado lo que es base de datos, ya dependiendo en qué gestor estén manejando. ¿Ya? Entonces ese es uno de los elementos. Ahora, cuando ya vamos prácticamente, voy a establecer bueno, el sistema, voy a venir acá. Bueno, nosotros ya el enlace pues hacemos mediante algún lenguaje de programación. Para nuestro caso, pues voy a hacer con el Visual. Sé que la mayoría de ustedes está trabajando bajo esta estructura. ¿Ya? Entonces, cualquiera vamos a abrir. Vamos a aperturar. Bien, vamos a ir cerrando las ventanitas aquí que tenemos. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el esquema que actualmente nos hacen establecer? ¿Ya? Otro elemento que se califica por si acaso de su proyecto. El manejo de la arquitectura en el desarrollo de software. ¿Ya? Entonces, hay un concepto que se maneja ya en la presentación de desarrollo de proyectos, que es justamente una arquitectura basada en capas, en la que nosotros decimos, pues voy a trabajar con lo que es la capa MVC. Ese es, digamos, prácticamente podríamos decir el estándar que la mayoría va manejando en el desarrollo, en la que manejamos lo que es determinar el modelo, que donde ustedes determinan prácticamente todos sus, prácticamente acá podríamos decir todas sus estructuras, todas las clases que están establecidas en su base de datos, estableciendo que estas estructuras tienen sus propios métodos, ¿verdad? Luego, otro elemento que decimos prácticamente es la capa controladora. En base al conjunto de elementos que tenemos la parte ahora. Depende cómo lo están manejando. Yo he visto en algunos proyectos que pues tienen la controladora y manejan de otra manera. No les estoy estableciendo que haga lo que yo o cómo yo manejo, pero sí quiero ver este elemento establecido en la arquitectura modelo, en este caso vista, que sería la parte de, en este caso, de la generación de todos los formularios que desarrollan, en este caso, en su proyecto. Entonces, esta es la arquitectura que ahora ya nos hablan, a diferencia, ¿por qué? Porque aquí justamente en la vista es un gran cambio que nosotros desarrollamos en lo que hemos manejado prácticamente en C, ¿no? Se puede cargar, se puede hacer, se puede mostrar, pero es un entorno netamente consola. Entonces, esta estructura me imagino que cada uno de ustedes tiene, estableciendo como, por lo menos en la mayoría, ¿están trabajando? Sí. Ahora, ¿qué es lo que ocurría? Antes en el desarrollo prácticamente de proyectos, todo lo que es el manejo de queries, que justamente son procesos que me permiten hacer lo que es el insertar, que me permiten hacer, digamos, el update, que me permita prácticamente hacer un select de la información. Todo se desarrollaba prácticamente justamente en todo lo que es el Visual Studio, en la que simplemente nosotros al decirle insert mandábamos a la base de datos y bueno, y hacía la inserción, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el servidor? Se encargaba netamente de hacer el acto, o sea, simplemente actualizar o insertar, eliminar. Entonces, ahí justamente se vio el concepto de manejo de estos queries en la que sea partícipe prácticamente, en este caso, nuestro gestor, que acá se realicen todos los queries
¿no? Y de tal manera en que inclusive cuando se vaya a hacer el proceso de instalar ya como se dice, multiusuario, tengamos acá, pues este servidor tenga esa funcionalidad, porque en cada equipo vamos a tener que hacer el proceso de que pues en su equipo haga el update. No, acá se llama prácticamente el procedimiento, hace pues en este caso la tarea que se debe establecer del query. Entonces ahí nació justamente el manejar ya todo lo que es los queries, todo lo que es estableciendo ese proceso de insertar, modificar, eliminar, seleccionar, sí, mediante procesos almacenados, ¿ya? De la que justamente pues es otro parámetro que se va a revisar prácticamente en su proyecto, ¿ya? Voy a ver que ustedes estén manejando procedimientos almacenados, ¿ya? Entonces, de la cual, sabiendo que pues mediante comandos de query yo puedo generar procedimientos almacenados dependiendo qué procedimiento yo requiero, ¿verdad? Entonces, una de las ventajas es que, suponiendo que yo necesito listar cada vez, por ejemplo, cualquiera de las estructuras, ¿sí? No tenga que hacer otra vez el query en el código, sino hacer referencia prácticamente a uno de estos procedimientos que son como parte en el desarrollo o ejecutar, digamos, ese proceso. O sea, pueden hacer uso de estos procedimientos. Esa es una de las ventajas que también tenemos. Entonces, desde este punto de vista, yo voy a calificar sus procedimientos. Voy a revisar así, voy a ver acá. Por eso es que ustedes me tienen que facilitar lo que es el manejo de su base de datos. En el proyecto, ¿de qué manera me van a entregar estas bases de datos que contienen prácticamente el procedimiento? No me van a dar, en este caso, como backup, ¿ya? No me van a establecer, sino me van a hacer, yo quiero en un SQL. De todo lo que yo estoy hablando, por si acaso al finalizar, casi al concluir la clase, me dicen qué es lo que no saben o qué es lo que no han entendido para que yo vaya explicando, ¿ya? Entonces, si alguien me dice yo no sé cómo crear un procedimiento, yo no sé cómo sacar un SQL, todo eso vamos a trabajar. Justamente esa es la idea, porque ustedes ya están manejando hacia una base de datos estructurada con procedimientos almacenados. Pero si alguien me dice no sé cómo, pues justamente va acá. No, como que el último tema es hacerles ver de qué manera tengan un repaso de todo lo que ustedes están manejando. Entonces, la base de datos como tal, ¿sí? Me tienen que establecer por si acaso en un SQL, de tal manera que puede que ustedes tengan una versión muy diferente a la mía y yo mediante ese archivo, ese SQL, yo puedo reproducir ya y generar acá su base de datos para poder revisar. Cuando nosotros tenemos diferentes versiones, en el caso, por ejemplo, de muchos chicos, por ejemplo, alguien tiene el 2018, otro el 2019, el otro tiene 2014 en versiones del SQL, la mejor manera de tener una base común es, no vamos a poder mediante backups. ¿Por qué? Porque obviamente si no coincido en versiones, o como se dice, de versión a versión, vamos a tener esa dificultad de no poder aperturar la base de datos. Entonces, el poder compartir en diferentes versiones mejores mediante un SQL generado prácticamente, obviamente, como un pequeño backup que tenemos acá. Entonces, acá ustedes me van a generar, no me van a mandar el backup, sino el punto SQL me van a enviar. Entonces, este es otro de los elementos que voy a revisar en su proyecto. Ya la estructura, el diagrama, la normalización, la cardinalidad, más prácticamente todo lo que es procedimientos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros establecemos prácticamente en el concepto ahora de manejar las diferentes capas, ¿no? Modelo, vista, controlador. Entonces, lo primero que nosotros hacemos cuando les enseñamos este proceso de generar un sistema mediante procesos almacenados, ¿no? Aparte de hacerles establecer bien, en este caso, su normalización, que tengan bien estructurada su base de datos, les establecemos que primero, o sea, obviamente por cada estructura, si voy a hablar de usuario, si voy a hablar de empleado, entonces vamos creando procedimientos para cada uno de ellos.
¿Qué quiero hacer con el empleado? Quiero registrar, quiero modificar, quiero dar de baja, quiero sacar un listado, ¿no ve? Entonces, ¿qué quiere? Son sus métodos que vamos a desarrollar. ¿Eso qué implica? Esos son queries. Necesito hacer el update, delete, necesito hacer el insert, necesito hacer el select. Entonces se van generando como procedimientos. Entonces, lo primero que les indicamos es que generen el procedimiento almacenado, ¿sí? Nosotros les decimos, ¿tienes empleado? Sí, entonces hay que hacer lo que necesitamos prácticamente acá del empleado, les decimos, ¿no? Estableciendo prácticamente en su estructura. Entonces, le decimos acá, vamos a registrar, ya, el eliminar solamente para el administrativo, si no se da de baja, es registrar, el listar, y bueno, varios elementos que se van enlazando con nuestro sistema. ¿Ya? Entonces, una vez generados estos procedimientos, ¿sí? Les enseñamos prácticamente todo ese proceso y viendo la esquematización, pues ¿qué es lo que les decimos? Pues ahora vamos a ir a enlazar lo que es la base de datos ya con prácticamente con Visual Studio, ¿sí? Entonces venimos acá con los chicos y que lo que hacen ustedes, lo primero, hacerles ver lo que es el app-config. El app-config, ¿sí? Nosotros le decimos, es el elemento que me permite hacer el enlace prácticamente con la base de datos. Puede que ustedes estén haciendo de diferente manera el enlace con la base de datos, o sea, no siempre tienen que establecer sobre este procedimiento. En el app-config nosotros les decimos que genere el enlace mediante un procedimiento que nosotros hacemos y obtenga justamente lo que es al servidor, ¿sí? Con este proceso, ¿ya? En la que justamente todo eso, por eso el día de la presentación del proyecto les voy a decir cómo han enlazado, cómo hicieron la parte del enlace, por ejemplo, en la que prácticamente pues ya establecemos la conexión. Es un código del cual yo voy a requerir el momento que yo necesite prácticamente pues hacer la que es conexión prácticamente con el servidor, luego para hacer uso de una de las como se dice, de nuestras bases de datos para luego hacer acceso a las estructuras. Entonces el elemento, ¿cómo hago el enlace? Primero hay que establecer ese proceso de enlace con la base de datos. Una vez que se genere, si voy a borrar acá, ya nosotros lo que hacemos con ustedes prácticamente es, ¿ya tienes tu conexión en el app-config? Sí, perfecto. Venimos y les hacemos crear la conexión. El archivo es único para la conexión prácticamente de la base de datos, ¿sí? En la que nosotros cogemos esa cadena de caracteres que les he mostrado anteriormente, que coja esa conexión que ya se tiene con el servidor, en la que creamos prácticamente métodos de conexión, haciendo prácticamente y obteniendo. Acá con esto estamos obteniendo el string, ¿sí? De justamente el sistema, que en este caso nos establece el sistema de ventas. Entonces, este va a ser, digamos, la clase que va a ser la conexión de la base de datos, ¿sí? Con la que voy a hacer el open. Ahí si se fijan, en C es lo mismo que hacemos. Open, todos los archivos que tenemos que hacer. Por eso ahora ya hay otro, como se dice, otro concepto. Ya en caso de no existir, bueno, en este caso, pues nos va a dar error. Y si no, se hace la conexión y se envía la conexión desde el lugar donde nos convoquen prácticamente a esta clase. Entonces, es otro elemento que se les debe enseñar en este caso entre la conexión con la base de datos y primero la conexión al servidor y luego cómo aperturo cogiendo ese código del app-config que me permite prácticamente pues ya hacer enlace con el servidor, ¿ya? Entonces, es lo único que me van a decir ustedes cómo lo realizan. De qué manera lo están realizando ahora. No todos tienen que ser bajo la estructura que yo les estoy mostrando, sino que una estructura básica, el cómo nosotros les damos y les enseñamos prácticamente para el desarrollo de sus proyectos. ¿Ya? Entonces, una vez que generamos esto, empezamos con todo lo que es el generar nuestros modelos, en general de las tablas, en la que justamente hay un concepto que se les dice, ¿qué es lo que se encarga prácticamente el modelo? El modelo, ¿ya? Se encarga de prácticamente hacer el enlace
hacer el enlace de todos los campos que me envía el formulario y pues enviar al procedimiento para que estos datos ejecuten el query. El objetivo es eso, que me mande el formulario, yo recepciono en un objeto de la clase empleado, puede ser de la clase cliente, y las almaceno en unas variables auxiliares. Ahora, los procedimientos, ¿de qué manera? Vamos a ir con uno de ellos para poder entender prácticamente el enlace y espero que ustedes también estén haciendo de la misma manera. ¿Ya? En el procedimiento, o tal vez, como se dice, bajo otro elemento, no sé cómo están trabajando. ¿Qué se generan en los procedimientos almacenados? ¿Sí? Son variables auxiliares de las cuales pues, se van a establecer en el query. En este caso, estoy abriendo el procedimiento almacenado registrar empleado. Entonces, yo tengo variables auxiliares, archivos, CI, nombre paterno, materno, todo lo que es la estructura de estas variables son las que me mandan desde el formulario, ¿sí? Y pues las recepciono, ¿para qué? Para hacer un insert en la tabla, ¿verdad? Entonces, este proceso establece el manejo de variables que van a recepcionarse desde el modelo y el modelo me va a enviar bajo estas características. Y ahora, ¿cómo hago enlace con estas variables del procedimiento? En base a estos nombres y estos enlaces. Entonces, para cada uno de ellos, para el registrar, para el modificar, para el dar de baja, para el listar, se van a basar cada uno dependiendo qué variables requieren para actualizar. En el caso, por ejemplo, de, vamos a ver dónde tenemos, acá tenemos filtrar, acá es el de actualizar, por ejemplo. Para actualizar, ¿qué es lo que necesito? Igual, solamente que necesito todos los datos, pero yo hago un update, ¿verdad? Un update de que de la estructura en base a estas variables, estableciendo la condicional de qué archivo o qué elemento necesito hacer prácticamente lo que es en este caso la actualización. Cada uno de estos procedimientos tienen variables con las que prácticamente hacemos el proceso del query, que me permite prácticamente pues ahora enlazar. Entonces, en base a este conjunto de variables, nosotros en la capa modelo, por ejemplo, si me voy al empleado, ¿sí? Entonces digo acá, ya, esta es la estructura, esta es la manera de la que se va creando sus atributos. Lo que hemos hecho siempre crear clase, ¿no? Esta es la clase y simplemente como que vamos a trabajar con procedimientos y necesitamos solamente un constructor nada más, ¿sí? Entonces, ¿qué empezamos a generar? Sus métodos. Método registrar, método actualizar, método listar, ¿sí? Estableciendo prácticamente todo el proceso. Entonces, acá prácticamente lo que se hace en su estructura es primero hacer la conexión a la base de datos, ¿no? En base a todo lo que es el enlace a nuestra clase conexión. Justamente hemos creado acá esta clase única. Es la única que está fuera de toda la carpetita que me permite hacer la conexión. Entonces, con esto hago la conexión y acá empiezo a establecer qué método voy a hacer. En este caso, el registrar. Entonces, mediante este procedimiento, mediante estas tareas, logramos hacer la conexión, en este caso, con el procedimiento almacenado. Ahí justamente, datos que me mandan desde el formulario en un objeto. Me están mandando en un objeto. Esos datos los voy a prácticamente vaciar en cada variable del procedimiento, que en este caso tenemos acá el archivo, tenemos el CI, tenemos el nombre, todo eso, ¿sí? Se va almacenando en cada uno de ellos. Y una vez que ya voy almacenando, pues ejecuto. Justamente hacemos lo que es la ejecución, ¿sí? Hacemos la ejecución de justamente decir que se ejecute ese query, ese procedimiento. Y al finalizar, fíjense, se cierra. Y en C++, igual, cerramos el archivo. Entonces, nosotros hacemos ese proceso de prácticamente establecer, en este caso, el actualizar, ¿sí? Nosotros venimos acá, tenemos, este sería el actualizar el edit,
igual con todos los parámetros, tenemos el eliminar en el caso que se requiera para el administrador, tenemos el listar. Ahora el listar, ¿en qué consiste el listar? No es tanto reporte, es para el manejo prácticamente de vaciar la información en un Data Grid View. El objetivo es establecer prácticamente en el manejo de toda la información una vez registrado, ¿sí? Que se vaya almacenando. Entonces, este listar es para mostrar la información que se va registrando en un Data Grid View. No es tanto para el reporte. Y así, si tenemos más métodos, pues vamos estableciendo los diferentes métodos que tenemos de acuerdo al procedimiento. Si tengo 5 procedimientos almacenados, seguramente acá voy a tener 5 métodos también, ¿sí? Luego, una vez que ya hacemos ese elemento, vamos a lo que es justamente el controlador. Ya nosotros igual, el controlador tiene también sus clases, así como el modelo tiene también sus clases. ¿Cuál es el objetivo del controlador? ¿Sí? Eso es lo que también a ustedes les han dicho. Se encarga de que todo lo que me manda el formulario, ¿sí? Me mande el formulario, esté con los datos correctos. ¿Qué implica? Acá es donde filtra. El controlador dice prácticamente, pues, los datos que tiene que venir de allá, del formulario, tiene que ser un entero, un string, así todo. O sea, nos manda todos los parámetros que van a recibir las variables del procedimiento almacenado. Si en caso que no cumpliéramos acá, ya no nos deja ir a lo que es hacer la inserción. Entonces, todos estos elementos que estén correctos, mandamos en un objeto, y ahí es donde se recepciona en la capa modelo. Entonces, este es el encargado, por eso se llama controlador, que controle que los datos correctos que se están enviando hacia el modelo sean los que correspondan al tipo de dato que se debe almacenar en la base de datos. Se va creando para todo, se va creando para registrar, para actualizar, para todo elemento que se va a desarrollar. Y finalmente nosotros decimos, bueno, vamos a ir a la capa vista. Entonces, estos elementos que están viendo de esa manera, por favor, ese día necesito que me expliquen cómo están desarrollando en base a todo eso. Aquí voy a venir. Ahí está. Esta es una estructura en la que yo tengo prácticamente pues, datos a registrar del empleado. El listar es para acá, para que justamente yo haga el listado, ¿sí? En este caso, el momento que registre, venga y se liste aquí en un Data Grid View. Ese es el objetivo. Otra cosa es el reporte, por si acaso. Son generar diferentes reportes que se van teniendo. Entonces, ahí está justamente. Cuando ustedes generan y diseñan, tienen para registrar, tienen para actualizar, tienen para eliminar o para dar de baja. Y bueno, si gustan también hacer un pequeño reporte, en este caso del empleado. Ahora, la manera prácticamente de cada uno de ellos establecemos, especialmente voy a ir a la parte de registrar, ¿ya? Donde prácticamente, pues, ¿qué es lo que hago? Justamente acá es donde ustedes ahora envían los parámetros de los campos del formulario a justamente ya haciendo enlace con el procedimiento, en este caso con el controlador. Envían estos datos. El controlador va a recepcionar estos datos que están enviando ustedes justamente y les va a establecer si son correctos, pues va a mandar a la capa modelo y modelo se va a enlazar con el procedimiento almacenado. Entonces, esa es digamos, la manera de poder establecer una arquitectura que me permita, pues, manejar, en este caso, el registro. Entonces, esta o no sé, puede ser de diferente manera, no les digo que hagan igualito, pero sí tal vez cambiando algunos parámetros, pues yo necesito ver cómo están estructurando prácticamente su proyecto. Ya son requerimientos que voy pidiendo y simplemente que me expliquen de la manera como están haciendo con sus diferentes capas. Otro elemento que establecemos en el manejo ya de proyectos, como que me tienen que mostrar prácticamente qué están usando, qué están manejando, si están manejando listas, están manejando colas. Ese elemento se va a ver durante todo el proceso en la que me van a mostrar prácticamente cada uno de ustedes, ¿no? En qué están usando listas, en qué están usando pilas, en qué están usando colas prácticamente. Es justamente lo que es el listado de datos, ¿sí? Voy a cerrar estos. Es el mostrar, ¿ok?
que tanto hablamos nosotros en la materia, listar, mostrar, ordenado por CI, ordenado, ¿sí? Entonces son reportes, los mismos que podemos establecer en una capa. Podemos establecer netamente en una capa donde ustedes generen todos los reportes. ¿Sí? Van generando todos los reportes, dependiendo qué reportes ustedes tengan, de tal manera que ustedes generen y digan qué reportes tienen. Y otro elemento que justamente es el manejo de gráficas, ¿sí? Porque necesitamos la parte de estadísticas o datos que tal vez ameritan establecer en mi proyecto. Entonces, estos elementos se les solicita para que prácticamente ustedes muestren mediante todo lo que es un conjunto de datos que me permite hacer un análisis prácticamente. Ese es uno de los elementos que casi la mayoría les pedimos, que no solamente lo que hemos estructurado prácticamente en datos como sistema, todo eso se quede en un simple reporte, que me permita hacer un análisis de los datos generados, ¿sí? Mediante gráficas que me permite desarrollar, ¿sí? Entonces, me imagino que la mayoría de ustedes está haciendo, ya me dijeron, con Crystal Report están haciendo ustedes, entonces, pues, digamos, lo mismo, que manejen con cualquier aplicación. Lo importante es tener prácticamente estos elementos que me permiten desarrollar, ¿sí? Bien, estas son las exigencias para su proyecto, porque esta parte ya lo están haciendo ustedes, ya lo están desarrollando, ¿sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta? Ahora, mientras van, como se dice, un poco procesando de todo lo que les he preguntado. Ingeniera, Dime. una pregunta, ingeniera. No sé si nos puede pasar ese proyecto para guiarnos un poco en algunas partes. ¿Ya? En una carpeta comprimida, no sé si fuera tan amable, por favor, ingeniero. Ya. Ahora, díganme, de todo lo que he hablado, ¿qué nos saben enviar? Por ejemplo, ¿saben mandar el SQL? Sí, eso creo que es el script, ¿no ves? ¿Verdad, ingeniera? Sí, por eso. Sí, en lo particular yo no sé mandar el SQL, Ya, vamos a hacer eso. solo sé con backup. Ya, eso es lo que quiero que me digan. Esto no sé y lo vamos a hacer conmigo, justamente hoy día. Porque cuando yo recepcione no necesito el backup. ¿Por qué? Porque pues voy a tener el problema de versión. Yo manejo una estándar en el desarrollo, en este caso no estoy con el 2019. Ahora, para revisar los proyectos les pido en SQL, porque bajo hay que estandarizarse por si acaso. No implica que tienes que estar con el 2019 y bueno, y si no. O sea, tiene que trabajar tu proyecto en el lugar donde desarrollan ustedes. Si estás con el 2012 y ese estándar es, como se dice, de tal manera que no te dé problemas de conectividad, ¿no? Puedes trabajar porque ese se enlaza con la versión prácticamente de Visual, pero que sea un gestor que sea estándar, de tal manera que no te dé problemas en todo el desarrollo. Hay muchos que trabajan en versiones inferiores, la que más maneja la mayoría están con el 2014 porque es el más estándar. Pero si ustedes hacen que se estandarice el 2019, también perfecto. Ahora eso depende en versiones. Pero ese es nuestro problema, de trabajar en equipo y el problema es, ¿ahora qué hago? Yo tengo otra versión así, ¿no? Entonces, esa es la idea. Voy a cerrar esto. Bien, acá. Entonces, su base de datos va a ser ¿no? Vienen acá y le decimos task. ¿Ya? Entonces, normalmente hacemos backup. ¿Ya? Entonces, no, me van a mandar en un script, por si acaso. ¿Ya? Ahí estoy parándome, por si acaso, creo que medio lento llega a la pantalla. ¿Ya? Entonces vengo, hago clic ahí y me aparece esta estructura. ¿Ya? Esta ventanita aparece. Bien, entonces vengo acá y le digo próximo. ¿Ya?
y me dice acá, puedes seleccionar, si gustan, ustedes por ejemplo pueden mandar solamente tablas o con procedimientos. Cuando ya tiene procedimientos, inclusive tiene el acceso ya de la clave, en este caso del usuario, entonces nos va estableciendo acá del administrador, ¿no? En este caso digo, quiero tablas, si quiero algunas nomás pueden enviar. Tal vez van a trabajar con algunas, bueno, algunas nomás. Y si quiero todas, todas. Procedimientos igual, los procedimientos almacenados están acá. Si quiero unas cuantas, pues unas cuantas, así, o todas, así. Y bueno, esto es del usuario. Y le digo prácticamente próximo. Ahora, acá ya nos dice dónde se va a guardar. Pero es bueno nosotros que ubiquemos en un lugar donde tú vas a mandar directamente, porque todo este camino a veces los chicos se pierden. Entonces nosotros decimos, yo quiero directamente, por decirles, quiero en el D, ¿no? Donde voy a enviar prácticamente. Entonces, ¿qué se va a llamar? Ya, entonces estableciendo, digamos, acá yo le digo BD, digamos, BD ventas, digamos, ¿sí? BD ventas. Ya, base de datos ventas, así. Y va a ser un SQL. Entonces vengo acá y le digo guardar así. Con eso se va a guardar. Otra ubicación. A ver, vamos a ver. No me está dejando. Acá le voy a decir. Ahí está. En el D. Muy bien. Guardar. Vengo acá. ¿Sí? Aquí. ¿Qué debo tomar en cuenta de estos atributos, podría decirles? Justamente vemos los tipos de datos que solamente me está mandando acá el esquema. Pero si quiero datos y todo, le digo esquema y datos. ¿Ya? Con datos, todo almacenado. Se debe tomar en cuenta también los índices. Acá, los índices. ¿Sí? Y de tal manera que yo pueda prácticamente establecer. Y sus controles, sus triggers. Que también le digo sí. Esos tres elementos. ¿Sí? A veces toman creo más, pero bueno, para mí es en este caso lo más relevante. Ok. Entonces ya sé dónde se va a guardar y le digo próximo, listo, ya tengo próximo. Así. Ya está, ¿no? Ya nos ha generado y termina, le decimos. Venimos acá y justamente pues visualizamos, ¿no? Voy a venir acá, digamos. Voy al D, ya, vamos a hacer por fechas. Ahí justamente debe estar. Lo que hemos generado, ahí está, vende ventas. Esto se puede visualizar. Por ejemplo, cuando yo reviso y me pasan sus bases de datos los chicos, yo veo el esquema, acá yo puedo ver, ahí está, nos genera un esquema, donde yo veo qué tablas han creado, ¿ya? Esto puedo, por ejemplo, a veces cuando no tienes la versión, pues desde acá puedes revisar cómo han creado las tablas, ¿sí? Si tiene procedimientos, vamos a ver, si tiene procedimientos, por ejemplo, viene acá y nos dice qué otros procedimientos tenemos generados, ahí tenemos justamente lo que es Create Procedure, qué procedimientos tiene. Entonces todo esto se puede esquematizar y a la vez esto mismo yo puedo prácticamente pues bajar y establecer en mi equipo. No necesito yo, digamos, establecer la misma versión con este query o con este SQL que me da todo el esquema, me permite prácticamente poder tener, ¿sí? Esa es la manera, de esa manera me tienen que enviar.
Hasta ahí preguntas. ¿Alguna consulta? Voy a tratar de, espero que esté completo esto. Ya. Ustedes me pueden mandar, bueno, ustedes tienen un esquema, eh, como se dice, ya perfilado de su proyecto. Entonces, en la que obviamente pues deben tener todas las características necesarias, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a exigir? Es esto, ¿ya? Yo necesito, en este caso, el logueo, ¿ya? Entonces ahí yo voy a decir, ingresen. Ya sé que me mostraron muchos de ustedes, ¿ya? Me mostraron como es, que 3 veces, en este caso el control de acceso también de, su, de su proyecto. Me dijeron, en la tercera sesión me vota de login, sí, perfecto, está muy bien. Eso es otro control que se establece. Ya, este es el desenmascarado prácticamente del logueo, ¿saben? ¿No? Ustedes cómo desenmascarar, en este caso es para que te muestre. Cuando a veces establecemos este ojito que llama, ¿ya? Luego, al ingresar, como les digo, este completo, bueno, ustedes tendrán una cosita más bonita. Este es, como les digo, proyectos así, de tal manera que yo visualice y hagamos, digamos, la parte eh, funcional. Ya, cuando yo ingreso, sé quién está en el sistema, por si acaso, y sé qué nivel ha entrado. Cuando nosotros creamos usuarios, creamos niveles, ¿ya? Niveles de acceso, que por ejemplo, con el usuario que entra, por ejemplo, tiene acceso a todo, ¿verdad? Pueden tener niveles administrativos, compras, ventas, no sé, dependiendo que tienen ustedes, registros, de todo. Entonces, se tiene que ver la parte de acceso de niveles, en la que yo voy a visualizar, sí, qué nivel había estado ya en el sistema, ya, cuál es, digamos, el objetivo que, en este caso, quién está trabajando en este momento, ¿no? Quién está presente en la apertura del sistema. En la que ustedes me imagino que tienen todos estos elementos. Por ejemplo, este pequeño sistema tiene la parte de administrador, área compras, ventas y la parte de gráficas, ¿no? O sea, ustedes deben estar perfilando de otra manera. Cada uno de ellos en la que ustedes me van a mostrar prácticamente, en este caso, cómo están haciendo los procesos del registro, ¿verdad? En el caso voy a entrar, por ejemplo, al empleado. Ya, justamente el data grid, el listar es para esto, para que prácticamente en este caso yo tenga acá el listado ya con anterioridad de todo lo que se había registrado. Ya, entonces, el momento que yo voy desarrollando, voy a hacer de este y voy a hacer del usuario más. Se va estableciendo. Ahora, esto va a depender, por si acaso, de cada ustedes cómo están manejando. La mayoría maneja autocorrelativo, si no me equivoco. Ya, esto, ¿por qué está abierto? Eso tal vez mucho me diga, pero debe ser correlativo. Es que hay, como les digo, en las empresas definen por niveles. Por ejemplo, nivel gerencial, por ejemplo, a partir del 1000 para adelante. Administrativo a partir del 2000 y bueno, operativo desde el 3000. Así. Entonces, ellos ya establecen niveles en este caso, en lo que pues van generando el número de files que van a establecer al empleado. Por eso esto está abierto, es en la que yo puedo colocar un número, obviamente en la base está pruebas, ¿no? En la que ustedes pueden generar. Entonces, ¿qué se va a controlar en su proyecto? Ya estoy viendo que estamos un poquito casi sobre la hora. Ya, esta parte voy a seguir explicando el día miércoles, porque ya la próxima semana me van entregando. Porque voy a hablar del encriptado de datos. Tengo que ver, hemos llevado la materia encriptación de datos. Tengo que ver lo que es el encriptado y no sé dónde estarán utilizando el encriptado de datos. Ya, y si no, le vamos a ver esa parte, con qué código se puede hacer el proceso de encriptado de datos, ya prácticamente en cada uno de sus proyectos. Entonces, voy a dejar acá, en este caso pendiente, me voy a quedar acá, porque el día de hoy lo único que estoy haciendo es el manejo de estructuras ya manejado en archivos, pero viendo todos los requerimientos que voy a pedir en su proyecto. Más que todo era para, ahora me dirán por qué habrá este botón salir, tiene su motivo, porque al final debería tener acá el X, ¿no?
pero tiene su objetivo. Eso también vamos a ir explicando la próxima clase. ¿Ya? Bien, muy rápido pasa. Bien, voy a venir, vamos a tomar lista. Ya, si tienen alguna consulta, pregunta, me dicen, chicos. Ya me dicen nomás si tienen alguna pregunta. ¿En qué hito estamos? A ver. A ver, creo que estoy mal. Ahí voy a venir. Hito 5. Sí, estamos en el hito 5. ¿Y dónde está nuestra asistencia? Ahí estamos. Bien. Si tienen alguna consulta, jóvenes, me dicen nomás, por favor, me dicen. Yo voy a sacar en un documento todos los parámetros que les estoy mostrando y por eso justamente les estoy estableciendo acá, ¿sí? Tenemos está Pastor, muy bien, está Chambi, chicos, Chambi, Córdoba, a ver, vamos a ir. Está Cruz, también acá, vamos a ver dónde está, aquí también, Martínez, Mesa, Ortuño, Milampas, muy bien, vamos a venir acá, está Pinto, Quispe, vamos a venir acá, André, Marco André, Luis Fernando Sena, venimos acá, después tenemos está Vega, ¿estás? Yo me acuerdo haberte visto entrar, por eso te estoy preguntando. Sí, muy bien. Perfecto. Ahí. Presente, dije. Sí. Muy bien. ¿Alguna consulta, chicos? Y si no, quedamos acá. No hay ningún, porque lo que se hace es mediante esta estructura de archivos, por ejemplo, en C, que haga un proyecto así. Pero ¿dónde más proyectos que ya están usando ustedes? Entonces, esos son los parámetros, ¿sí? Que voy a calificar, por eso he ido mostrándoles el esquema de calificación del proyecto, muy aparte del aporte que están desarrollando ustedes. Bien, si tienen alguna pregunta más, alguna consulta, chicos. ¿Sí? ¿Ninguna? Uy, hoy día sí que han estado bien calladitos. Han estado muy calladitos, ¿sabes? Preguntas, chicos. Consultas, ahora sí. Me dicen, por favor, porque estoy viendo chats aquí por si acaso, a ver quiénes no están, quiénes están, me avisan si es que han tenido problemas de conexión también. Ya, entonces, quedamos ahí. Sí. Dime, Carmelo, ¿estás ahí? Pero no has contestado, justamente te puse falta. Carmelo. ¿Ya? Estás... Mújica Mesa, justamente, ahí está. Nadie más, ¿no, jóvenes? Nadie más. Ya, no se preocupe, ya está con presente por si acaso. Sí, Carmelo. Muy bien, jóvenes, espero que todo este elemento que hemos llevado ahora
establezcamos para la presentación de, porque vamos a ver el día, ¿cómo se dice? El día miércoles, la estructura de la presentación de gráfica, la presentación de reportes, el encriptado de datos, ¿sí? Y tenemos que hacer la parte de, y validación. Justamente me quedé en la parte de ver el formulario, porque aquí el formulario yo tengo que ver lo que es validar. Esto es validar. Implica pues que se establezcan en el sentido, si son números, si son caracteres, son solamente caracteres. Entonces, es otro elemento que se maneja prácticamente en el concepto de, en este caso, controles de la estructura prácticamente, ¿no? Entonces, esos elementos se va a tomar en cuenta, ese día ustedes van a defender. ¿Sí? Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, chicos, preguntas. Ese tema establecemos de esa manera, ¿no? En el caso de ustedes, ya con su proyecto, ya no necesitamos decirles, pues tienen que hacer práctica o tienen que hacer, porque ya lo están haciendo prácticamente y desarrollando ustedes. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Preguntas? Por mi parte, ninguna, ingeniera, solo lo que le dije de que nos pase el proyecto. Ya, muy bien, les voy a pasar entonces. Ingeniera, Dime, pastor. perdón, ingeniera, ¿me puede retirar? Yo voy a empezar mis clases. Dígame. Le preguntaba si me podría retirar primero a empezar mi clase justo ahora. Sí, se pueden retirar, jóvenes. Gracias, Sí, se pueden retirar. Que les vaya bien, jóvenes. Buen día. Que les vaya muy bien. Buen día, ingeniera. Hasta luego, chicos. Vayan a su clase. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Chao, ingeniera. Hasta luego, chicos. Que les vaya muy bien.